¿Qué harías si descubrieras que alguien que lo dio todo por ti oculta un secreto que podría cambiar tu vida para siempre? Esta es la historia de Ignacio, un padre que terminó abandonado en un asilo por su hijo, Emilio. Lo que Emilio no sabe es que el tiempo siempre encuentra la manera de ajustar cuentas. Quédate para conocer una verdad que lo cambiará todo. El sol abrasador cae sobre las calles empedradas de Guanajuato. Ignacio Martínez, un hombre de cabello blanco y pasos pausados, se aproxima a la entrada del asilo Casa de Reposo La Esperanza. Arrastra con una mano una pequeña maleta y con la otra se asegura de que el cordón que sostiene una llave alrededor de su cuello esté bien ajustado. A pocos pasos detrás de él, Emilio, su único hijo, lo sigue con evidente impaciencia. Su reloj de oro destella con la luz del sol mientras revisa su teléfono, sin dedicarle una sola palabra a Ignacio. Todo está listo, papá, dice con voz rápida y desinteresada. Aquí te cuidarán mejor que yo. Sus palabras son frías, carentes de emoción, como si estuviera resolviendo un trámite más en su agitada rutina. Ignacio se detiene un momento y lo observa con calma. Sus ojos, profundos y llenos de historias no contadas, reflejan algo que Emilio no logra ver. Finalmente, con serenidad, murmura. El tiempo, Emilio. El tiempo siempre nos enseña lo que debemos aprender. Emilio cruza los brazos y suelta una risa breve, cargada de sarcasmo. ¿Otra vez con tus lecciones? Esto es por tu bien, papá. Tengo muchas cosas que hacer. Ignacio desvía la mirada hacia el horizonte, como si buscara algo que Emilio jamás comprendería. Un empleado del asilo se acerca para recibir a Ignacio, y Emilio aprovecha la oportunidad para girarse y caminar hacia su coche de lujo. Cuídate, papá. Su tono es seco y sus pasos, apresurados. En cuestión de segundos, el motor del auto ruge y el vehículo se pierde entre las curvas de las calles. Ignacio, inmóvil en la entrada, observa cómo su hijo desaparece. En un susurro, deja escapar unas palabras para sí mismo. El tiempo siempre cobra justicia. Ignacio cruza el umbral del asilo con pasos pausados. El aire tranquilo del lugar lo recibe, acompañado de un leve aroma a madera vieja y flores marchitas. En el centro del patio, varios residentes conversan entre sí, mientras otros simplemente observan el vaivén del viento. Una mujer de cabello gris y ojos vivaces se acerca a él con una sonrisa cálida. Bienvenido, soy Marta. ¿Es tu primera vez aquí? Pregunta, extendiendo la mano con amabilidad. Ignacio la observa por un instante antes de responder con calma. Primera vez en un sitio como este. Marta nota la pequeña llave que cuelga del cuello de Ignacio. Es de bronce desgastado, aparentemente insignificante, pero con un significado que parece mayor a su tamaño. Esa llave parece importante, comenta con curiosidad. Ignacio la sostiene entre los dedos, casi como si fuera un amuleto, y sonríe levemente. Lo es. Pero su momento aún no ha llegado. Marta siente la tentación de preguntar más, pero decide no insistir. En su lugar, lo acompaña a la habitación que será su nuevo hogar, un espacio sencillo con una cama bien tendida, un buró de madera y una ventana con vista al patio. Ignacio deja su maleta a un lado y se sienta en la cama, entrelazando las manos sobre sus rodillas. Por un momento, cierra los ojos y permite que su mente viaje al pasado. Ve el mercado de Guanajuato, las calles llenas de clientes, el aroma del pan recién horneado. Recuerda las largas jornadas de trabajo, todo lo que sacrificó para darle a Emilio un futuro mejor, una vida que él mismo nunca tuvo. Suspira, pero en su gesto no hay reproche, solo la serenidad de quien entiende que el tiempo sigue su propio curso. Mientras tanto, Emilio conduce de regreso a Guadalajara. Habla por teléfono con tono serio y cortante. Roberto, esto tiene que salir bien. No me hables de riesgos, solo asegúrate de que los números cuadren. Al colgar, Emilio deja escapar un suspiro pesado. Aunque no quiera admitirlo, la presión lo consume. Sus negocios están al borde del colapso, pero su orgullo le impide verlo con claridad. Cuando llega a casa, su esposa, Sandra, lo recibe con una mirada preocupada. ¿Fuiste a dejar a tu papá?
Pregunta, notando el cansancio reflejado en su rostro. Sí, ya está instalado. Es lo mejor para él, responde con frialdad, como si estuviera convencido de sus propias palabras. Sandra asiente, pero una sombra de decepción cruza su expresión. Espero que lo sea, para los dos. De vuelta en el asilo, Ignacio se une a la cena en la mesa común. A su alrededor, los demás residentes comen en silencio. Don Andrés, un hombre viudo y conocido contador de historias en el asilo, rompe la quietud. ¿Qué lo trajo aquí, don Ignacio? Ignacio levanta la mirada y la sostiene por un momento antes de responder. Mi hijo decidió que este era el lugar para mí. ¿Y usted qué piensa? Pregunta Marta, genuinamente interesada. Ignacio esboza una leve sonrisa, aunque sus ojos reflejan algo más profundo. Creo que, a veces, el destino nos coloca justo donde debemos estar, aunque al principio no lo entendamos. Sus palabras dejan un aire de reflexión en la mesa. Marta siente que detrás de esa calma hay un misterio, una verdad que solo el tiempo revelará. A la mañana siguiente, Ignacio se despierta con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas gastadas de su habitación. A pesar de la nueva rutina, sus hábitos permanecen intactos, levantarse temprano y tomarse un momento para observar el mundo a su alrededor. Los murmullos de los otros residentes y el aroma del pan recién horneado que se cuela desde la cocina comunitaria le anuncian el inicio de un nuevo día. Al salir de su cuarto, se encuentra con Marta, quien lo espera con una sonrisa. ¿Durmió bien, don Ignacio? Pregunta mientras lo acompaña al comedor. Lo suficiente, gracias, responde él con su acostumbrada calma. El comedor es un espacio modesto, con mesas redondas distribuidas uniformemente. Ignacio observa a los demás residentes, algunos conversan en voz baja, otros simplemente miran sus platos sin mucho interés. Marta lo presenta a don Andrés, un hombre de cabello ralo y camisa impecable, aunque algo desgastada. Andrés es nuestro contador de historias, el alma del asilo, bromea Marta con una ligera risa. Andrés extiende la mano con amabilidad. Un placer, don Ignacio. Aquí no tenemos muchas novedades, pero siempre hay historias que vale la pena contar. Ignacio estrecha su mano y asiente con cortesía. Hay algo en la tranquilidad del lugar que contrasta con la tensión que aún carga sobre sus hombros tras la despedida de Emilio. Mientras desayunan, Marta y Andrés intentan incluir a Ignacio en la conversación, pero él se mantiene reservado. Su mente regresa una y otra vez a la pequeña llave que cuelga de su cuello. ¿Y esa llave, don Ignacio? Pregunta Andrés con curiosidad, inclinándose ligeramente hacia él. Parece importante. Ignacio la acaricia con los dedos, como si fuera un pedazo de su propia memoria. Su respuesta es breve, casi enigmática. Lo es, pero no es algo de lo que pueda hablar ahora. Marta y Andrés intercambian una mirada rápida, pero deciden no presionar. Hay algo en la forma en que Ignacio guarda silencio que les dice que detrás de esa llave hay mucho más de lo que aparenta. Más tarde, Marta invita a Ignacio a recorrer el patio central del asilo. El lugar está rodeado de árboles frondosos que dan sombra a los residentes que prefieren sentarse al aire libre. Ignacio camina despacio, observando cada detalle, las grietas en las paredes, las flores luchando por florecer en las jardineras descuidadas. ¿Qué le parece el asilo? Pregunta Marta, rompiendo el silencio. Ignacio se detiene un momento y respira hondo antes de responder. Es un lugar tranquilo. Eso es algo que pocas personas saben apreciar. Marta nota la serenidad con la que habla, una calma que parece venir de años de experiencia y cicatrices ocultas. Siente curiosidad por la historia que carga, pero también entiende que algunos misterios necesitan tiempo para ser revelados. Esa noche, después de la cena, Ignacio regresa a su habitación. Se sienta en la cama, saca un pequeño cuaderno de tapas desgastadas de su maleta y comienza a escribir. Su letra es firme y pausada, y cada palabra parece salir de un lugar profundo dentro de él. El tiempo siempre tiene la última palabra. Pero antes de que llegue mi momento, hay cosas que deben ser dichas, aunque solo queden escritas en estas páginas. Cierra el cuaderno y lo guarda en el cajón junto a su cama, asegurándose de que la llave quede bien oculta entre sus hojas.
Luego apaga la luz, permitiéndose un breve descanso. Mientras tanto, en Guadalajara, Emilio se encuentra en su despacho, revisando documentos con expresión preocupada. Los números no cuadran, los contratos se retrasan y las llamadas de sus socios son cada vez más tensas. Sandra entra con una taza de té y la deja sobre la mesa. Deberías descansar, Emilio. Este ritmo te está consumiendo. No puedo descansar, Sandra. Si no resuelvo esto ahora, lo perderemos todo. Sandra suspira y se sienta frente a él. A veces siento que todo lo que haces es para demostrar algo. ¿Pero a quién? ¿A mí? ¿A tu papá? Emilio levanta la vista y la mira con una mezcla de sorpresa e irritación. Esto no tiene nada que ver con mi papá. Sandra no insiste. Se levanta y sale del despacho, dejándolo solo con sus pensamientos. Pero sus palabras han tocado un nervio. En lo más profundo, Emilio sabe que parte de su ambición nace del deseo de alejarse de todo lo que su padre representa. Aunque también siente que ese mismo deseo lo ha llevado a un camino insostenible. De vuelta en el asilo, Ignacio mira por la ventana de su cuarto, observando las estrellas. Su mente está en paz, pero su corazón sabe que la distancia con Emilio es más grande de lo que nunca imaginó. Cierra los ojos y, antes de dormir, susurra en voz baja. Aún hay tiempo, Emilio. Aún hay tiempo. En Guadalajara, la noche es silenciosa y la luz tenue del despacho de Emilio ilumina los documentos esparcidos sobre su escritorio. Se pasa la mano por el rostro, agotado, mientras revisa por enésima vez los números que no terminan de cuadrar. La presión es sofocante. El sonido de su teléfono vibrando rompe el silencio. Al ver la pantalla, frunce el ceño, es una llamada del asilo. La ignora. Sin embargo, segundos después, el teléfono vuelve a sonar. Exasperado, suspira antes de contestar. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. Del otro lado de la línea, Marta responde con un tono sereno pero preocupado. Señor Emilio, soy Marta, del asilo. Su papá ha estado algo decaído últimamente. Pensé que sería bueno que lo visitara. Emilio aprieta los labios con frustración. Mi papá está bien. Si necesita algo, estoy seguro de que ustedes pueden manejarlo. Eso es todo. Gracias. Cuelga sin dar oportunidad a réplica y lanza el teléfono sobre el escritorio. Se recuesta en su silla, cerrando los ojos con fastidio, pero la conversación con Marta sigue rondando en su cabeza. Mientras tanto, en el asilo, Marta deja el teléfono a un lado con una mezcla de decepción y resignación. En el patio, Ignacio observa el cielo nocturno, con una expresión tranquila, pero Marta sabe que la indiferencia de Emilio le pesa más de lo que deja ver. Se acerca a él con una sonrisa comprensiva. Su hijo debería saber que usted, comienza a decir, pero Ignacio la interrumpe con un gesto amable. El tiempo, Marta. El tiempo se encarga de todo. Esa noche, Ignacio vuelve a escribir en su cuaderno. Las palabras fluyen con calma, como si cada línea fuera un alivio para su alma. Habla sobre los sacrificios que ha hecho, las lecciones que espera que Emilio entienda algún día. Al final, coloca la llave entre las páginas y cierra el cuaderno con cuidado. En la soledad de su despacho, Emilio tamborilea los dedos contra el escritorio, inquieto. Sin darse cuenta, vuelve a mirar la pantalla de su teléfono, donde el número del asilo sigue visible. Se debate entre marcar y olvidar el asunto, pero finalmente apaga la pantalla y vuelve a centrarse en su trabajo. Ignacio apaga la luz de su habitación con un suspiro. En su rostro hay una mezcla de esperanza y resignación. Sabe que aún hay cosas por decir, pero también que algunas verdades solo se comprenden con el paso del tiempo. La lluvia golpea con fuerza contra las ventanas del despacho de Emilio. Afuera, el cielo oscuro y las nubes densas parecen reflejar la tormenta que se ha desatado dentro de él. De pie junto a su escritorio, sostiene un teléfono en una mano y un montón de documentos en la otra. No, Roberto, no voy a aceptar un acuerdo tan desfavorable, dice con tono firme. Necesitamos más tiempo para renegociar.
Hace una pausa, cierra los ojos con frustración y presiona el puente de su nariz con los dedos. Sí, lo entiendo. Pero si firmamos ahora, estamos acabados. Haz lo que te digo y llámame cuando lo consigas. Cuelga el teléfono y deja caer los papeles sobre el escritorio con un suspiro pesado. La presión es insoportable. Todo lo que ha construido durante años parece desmoronarse a su alrededor, sin que pueda hacer nada para detenerlo. Desde la puerta, Sandra lo observa en silencio antes de acercarse con una taza de té en las manos. Emilio, necesitas parar. Esto te está consumiendo. Él levanta la mirada y la observa con impaciencia. ¿Y qué se supone que haga, Sandra? ¿Dejar que todo se vaya al demonio? No. Pero tal vez deberías empezar por aceptar que no puedes con todo tú solo. Sandra deja la taza sobre la mesa y cruza los brazos. Habla con alguien. Un amigo, un asesor o tu papá. La mención de Ignacio lo hace reaccionar al instante. Se levanta de golpe y camina hacia la ventana, dándole la espalda. Ya te dije que mi papá no tiene nada que ver con esto. Sandra suspira y lo observa con decepción. ¿Estás seguro? Porque, desde aquí, parece que todo lo que haces es para demostrarle algo, aunque él ni siquiera está presente. Emilio no responde. Sandra entiende que ha llegado a un punto en el que no puede hacer más, así que simplemente se gira y sale del despacho, dejándolo sumido en sus pensamientos. Esa noche, Emilio se sienta en su sala con una copa de whisky en la mano. La televisión está encendida, pero no le presta atención. Su mente sigue repasando las cifras, los contratos fallidos, las llamadas de los bancos. Por primera vez en mucho tiempo, siente miedo, un miedo real, de esos que no se pueden controlar con una firma o una llamada. Mientras tanto, en el asilo, Ignacio está en su cuarto, escribiendo en su cuaderno como cada noche. Esta vez, las palabras fluyen con una claridad absoluta. Emilio, hijo, sé que estás enfrentando tus propias batallas, aunque todavía no comprendas cuáles son realmente. Algún día entenderás que el verdadero éxito no se mide en números, sino en las decisiones que tomamos y en las personas a las que cuidamos en el camino. Guarda la pluma, cierra el cuaderno con cuidado y lo coloca en el cajón junto con la llave. Al otro lado de la ciudad, Emilio mira su teléfono. El número del asilo sigue en la pantalla, pero en lugar de llamar, simplemente apaga el dispositivo y deja escapar un suspiro. Ignacio, en su habitación, apaga la luz con un gesto tranquilo. Sabe que aún hay tiempo, aunque cada día que pasa, se pregunta si su hijo entenderá la verdad antes de que sea demasiado tarde. Los días en el asilo transcurren con serenidad, pero Ignacio percibe cómo el tiempo avanza con una certeza implacable. Su cuerpo ya no es el mismo de antes, y cada mañana sus pasos son más lentos, aunque su mente sigue aferrada a los recuerdos y a la esperanza de que Emilio entienda, algún día, lo que realmente importa. Marta nota que Ignacio pasa más tiempo en silencio, escribiendo en su cuaderno. Ya no pregunta sobre la llave, pero sabe que es importante. La ve colgar de su cuello cada día, como un recordatorio constante de algo que aún no ha sido revelado. En Guadalajara, Emilio sigue sumido en problemas. Su empresa se encuentra al borde del colapso, los bancos presionan, sus socios desconfían y Sandra, cansada de su indiferencia, ha dejado de insistir. A pesar de todo, sigue negándose a enfrentar lo que realmente lo atormenta. Hasta que un día, su teléfono vuelve a sonar. Es el número del asilo. Esta vez, no lo ignora. Señor Emilio, la voz de Marta suena distinta, más pausada. Lamento llamarlo así, pero, debería venir. El silencio en la línea es pesado. Emilio siente un vacío en el pecho, una sensación que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Sin hacer preguntas, toma las llaves del auto y sale de su casa. El camino a Guanajuato se le hace eterno. Los recuerdos se agolpan en su mente, su infancia en el mercado, su padre trabajando incansablemente, sus consejos que tantas veces ignoró. Y la llave, aquella maldita llave que siempre colgaba de su cuello. Cuando llega al asilo, Marta lo espera en la entrada con el rostro sombrío. Está en su habitación, dice simplemente.
Emilio avanza por los pasillos con el corazón latiendo con fuerza. Al abrir la puerta, encuentra a Ignacio recostado en la cama, con el cuaderno entre las manos y la llave aún colgando de su cuello. Su respiración es pausada, débil. Al ver a su hijo, Ignacio sonríe con ternura. Sabía que vendrías, susurra. Emilio se sienta a su lado, sin saber qué decir. Sus ojos recorren el pequeño cuarto, el buró donde descansa el cuaderno y, finalmente, la llave. Papá. ¿Qué es esa llave? Pregunta en voz baja. Ignacio la sostiene con sus dedos temblorosos y, con esfuerzo, se la entrega a Emilio. La respuesta siempre ha estado aquí, susurra antes de cerrar los ojos por un instante. Solo espero que la encuentres a tiempo. Las lágrimas nublan la vista de Emilio mientras sostiene la llave con fuerza. Sabe que es más que un simple objeto. Es la última lección de su padre. Horas después, solo en la habitación, Emilio abre el cuaderno de Ignacio. Las páginas están llenas de palabras que nunca escuchó, de sacrificios que nunca valoró, de amor que nunca supo recibir. Cada línea es un golpe directo a su corazón. Y entonces lo entiende. El tiempo siempre ajusta cuentas. Pero algunas lecciones llegan demasiado tarde.